según San Mateo capítulo 11, versículo 20. Vamos a leer la palabra de Dios. Sea el Señor glorificado. Amén. Que el Espíritu de Dios reine en cada una de las vidas. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria. Sea su nombre bendecido. Santo. Evangelio de según San Mateo capítulo 11, versículo 20. Amén. Habiéndola encontrado, Gracias. vamos a darle lectura, lo vamos a leer todos juntos, para que nunca se nos olvide, y en el momento en el que el Espíritu de Dios quiera usarnos, recordará esta palabra. Así es. Capítulo 11, versículo 20 del Evangelio de según San Mateo. Amén. Y le vamos a dar lectura todos juntos en voz alta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el verso 24. Amén. Decimos todos de esta manera. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Añada el Señor la bendición a su eterna y bendita palabra. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Que Dios bendiga en esta noche Grande, Señor. Poderoso. esta palabra que hemos leído. Gloria. Amén, Señor. Nos hemos regocijado en el Espíritu del Señor. Nos hemos regocijado en la gloria misma de Dios. A través de la oración, humildemente nos elevamos ante su divina presencia. A través del canto, reconocemos su grandeza, Así es. le proclamamos a Él en victoria Amén. Amén. y a la vez le pedimos que descienda sobre cada una de nuestras vidas, Dios, Señor, gloria. reconociendo que Él está aquí porque podemos sentir. Amén, amén, Señor. Porque nuestra sensibilidad espiritual está siendo cada día tocada y renovada Gloria. Así es. por el Espíritu Santo Bendecido. a través de la palabra, Amén. por medio de nuestra oración, Amén. pidiéndole que Él abra nuestra mente cada día Así es, Señor. para recibir más y más bendición de parte de Dios. Gloria. El venir a la casa del Señor Santo. es un tremendo privilegio. Amén. Privilegio para quienes le hemos tomado como tal. Así es, mi Dios. Porque todo ser humano en la tierra tiene la misma oportunidad Así es, Padre. que tenemos nosotros en la noche de hoy de venir a la casa de Dios y adorarle. Amén, Señor. El que aún no conoce el Evangelio tiene la oportunidad de escuchar hablar de Cristo Así es. y Él, en su propia voluntad que le es concedida por Dios, puede detenerse en el camino de su vida y prestar atención al llamado de Dios para salvar su alma. Al igual como lo hizo con usted y conmigo. Amén. Descarriados, perdidos, tristes. De pronto en el camino apareció el mensaje de Jesucristo. Gloria a Dios. Nos detuvimos para escucharlo. Así Lo habíamos oído tantas veces, pero nunca le habíamos escuchado con atención. Y cuando vino entonces a nosotros y nos habló y nos extiende una invitación a la paz,
le hemos aceptado. Y al aceptar a Cristo, no podemos negar el día de hoy que ha cambiado nuestra vida y hemos sido reconocedores de la misericordia de Dios. En gratitud a lo que Él ha hecho por usted y por mí, es que estamos aquí también agradeciendo el perdón, agradeciendo que Él haya dado su vida en rescate de todos nosotros los seres humanos. Amén. En esta noche de viernes nos convocamos de nuevo. Venimos otra vez a la casa de Dios. No venimos porque nosotros de repente tengamos ese tremendo deseo de venir a la casa de Dios. Venimos luchando. Venimos peleando la batalla de la fe. Venimos luchando contra el cansancio, contra el problema. Venimos peleando esta batalla, saliendo de nuestra casa, luchando contra nuestro propio ser interior, contra nuestras dudas. Pero estamos aquí, hemos llegado. Y al entrar por las puertas del templo y estar en la casa de Dios, nos inyectamos una palabra de vida. Nos inyectamos bendición de fe. A través de todo lo que realizamos en el culto, vamos tomando nueva fuerza para poder seguir peleando el día de mañana, sabiendo que Dios nos dará vida para vivir el día de mañana y concederá a Dios las peticiones de nuestro corazón. Amén. Aparte de todo este reconocimiento que venimos haciendo ante la presencia del Señor, cada uno en particular, porque cada uno de nosotros venimos a la casa de Dios con nuestra gratitud. Amén. Lo que Dios hizo con usted el día de hoy, no lo hizo conmigo. Hizo conmigo lo que yo tenía necesidad de que Él hiciera. Y con usted hizo lo mismo. Amén. Por lo tanto, cada uno de los que estamos acá somos un testimonio vivo de que Cristo ha sido magnífico el día de hoy. Ha bendecido nuestras vidas, ha bendecido nuestro espíritu, ha suplido nuestras necesidades, ha abierto puertas de bendición. Lo que no nos imaginábamos que podía suceder, sucede. Lo que no imaginábamos tampoco que nos podía venir, vino. Pero a pesar de el dolor, de la tristeza y de lo que pudiera haber venido, lo hemos podido llevar en Cristo, porque desde que conocemos a Jesús, todo lo podemos llevar en Él. Amén. Aparte de todo esto, bendición, que venimos a rendirle a Él alabanza como buenos adoradores, que Él busca que le adoremos en espíritu y en verdad. También venimos aquí a la casa de Dios con el propósito de instruirnos, Amén. discipularnos, Amén. con el propósito también de entender algo más acerca de las Sagradas Escrituras, entender el lenguaje de Jesús, Amén. entender el carácter de Cristo, entender la personalidad del Maestro, entender cómo se mueve el amor infinito de Dios en toda la tierra, en nuestra familia y en nuestra vida y entorno. Conocerle, conocer cómo es su voz, entender y conocer cómo es el mover de su espíritu, por el espíritu de su palabra, a través del espíritu de oración, moviéndose en nuestro espíritu, entendiendo y conociendo la grandeza de Dios. Él quiere que nosotros nos salvemos. Amén. Él no nos llamó para perdición. No, Señor. Él no nos llamó para quedar tendidos en el camino. Él no nos llamó y nosotros no hemos aceptado a Cristo para hacernos acreedor de un espíritu de cobardía y de infidelidad e incredulidad. Desde el momento en que hemos creído, podemos comprender que Él siempre nos está perfeccionando en la fe, en la esperanza,
y en el amor. Gloria a Dios. Es por eso que venimos a la casa de Dios, para comprender mejor lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere en realidad? Quiere que usted y yo seamos poderosos exponentes de la palabra de Dios. Hay poder en tu sangre. En este tiempo, estos días que estamos viviendo, son días complicados. Si hubieron en la época pasada tiempos difíciles, vivieron los primitivos cristianos tiempos de dolor, donde la palabra de Dios también era atacada, tenía detractores y defensores. Muchos de ellos que negaron esta palabra, la escribieron, murieron, hablando que Él volvería otra vez a la tierra, y a través de estas palabras venía infundiendo ánimo, esperanza y amor. Bendito tu nombre. Hemos llegado a este tiempo y hoy más que nunca necesitamos acercarnos a Dios Hay poder. a través de la oración. Gloria a Dios. Necesitamos más que nunca Sí, Señor. acercarnos cada uno de nosotros en el conglomerado cristiano, Alabado. amarnos en verdad, Amén. respetarnos y poder orar el uno al otro con el fin de que la iglesia de Jesucristo en este tiempo, en la unidad del Espíritu, podamos entender juntos el propósito con que Dios nos ha llamado. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros nos es entregada por parte de Dios una responsabilidad. La responsabilidad que me entregó a mí no es la misma ni el mismo carácter de responsabilidad que le ha entregado a usted. Dios a cada uno nos ha dotado de esta gracia en conformidad es el carácter y la personalidad de cada uno de los creyentes en Cristo. Por lo tanto, cada uno seremos usados con poder y gloria para predicar la palabra de Dios, por sencilla que parezca al oído del otro. Dios ha dotado en esa sencillez un espíritu de gracia, de sabiduría, de poder, a través de la palabra, poder transformador, poder que quedará grabado en la mente de aquellos que lo necesitan. Por lo tanto, para poder llegar a este grado, a esta altura de que Dios nos use en su infinita misericordia, tenemos también que venir a la casa de Dios y hacer discípulos. Hacernos discípulos. Cada uno de los que estamos aquí aprendemos el uno del otro. Es verdad, mi Señora. Cada uno somos discípulos frente al Divino Maestro. Así es, Señor. Él nos entrega el texto de estudio para que lo podamos escudriñar, Gracias. memorizar, y es la palabra de Dios. Sí, Señor. Cuando entramos en la palabra de Dios, comenzamos a ver la vida de Cristo. Amén. Cuando comenzamos a leer la Biblia y nos interesamos en ella, comenzamos a descubrir las cosas ocultas que la palabra de Dios tiene para ser revelada a cada uno en conformidad en lo que Dios quiere darnos y en el momento preciso. A lo mejor usted va a leer la Biblia, va a escuchar un sermón y no va a retener inmediatamente, o va a creer que no retiene lo que está escuchando o leyendo. Sin embargo, en su mente, el Espíritu de Dios está grabando lo que usted debe aprender, con el fin de que en un momento dado el Espíritu Santo abre su mente y comienza a hablar, a revelar, a sacar a través de su voz lo que el Espíritu de Dios ha puesto en su vida. Aquí es donde está el misterio de la palabra. Aquí es donde se cumple la palabra de Jesús cuando dice: no pienses lo que tú vas a decir. No pienses. Deja lugar al Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Por qué dice no pienses lo que vas a decir?
¿No está diciendo que debemos de quedarnos en la línea de la ignorancia? En absoluto. No, mi Dios. Lo que Él está diciendo, no inventes lo que tienes que decir. Amén. No te esfuerces por buscar una palabra que quieras hacerte sentir mejor. Ayúdanos. Deja que el Espíritu de Dios te revele lo que has escuchado, y entonces la palabra de Dios correrá como ríos de agua viva. Amén, Señor. Y cuando de repente estamos para predicar el Evangelio, alguien viene y quiere contraatacar lo que estamos predicando, y el Espíritu de Dios, sin pensarlo, el Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra que mora en usted y en mí, viene a nosotros Así es. y por el Espíritu Santo nos revela, nos muestra, nos aclara, nos recuerda Amén. lo que hemos escuchado, Amén, Señor. y a través de este mismo Espíritu suele fluir la palabra inquebrantable de Dios a través de ustedes. Por lo tanto, cada vez que venimos al culto, no venimos a perder el tiempo, No, sí. venimos a aprender, Amén. venimos a capacitarnos mejor. Sí, Señor. Y en esta noche de viernes, cuando el tiempo pasa tan acelerado, cuando la hora ya se aproxima, ni siquiera de pronto comenzamos el culto y miramos el reloj y ya estamos casi en el horario para terminar. El tiempo pasa velozmente. Por eso hay que aprovecharlo. Santo. Por eso hay que redimirlo. Amén. Y por eso hay que prestar atención. Gloria. Amén. Cuando el Señor Jesús dijo que nosotros viniéramos a la iglesia, debíamos de tener oído para oír. Oír lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Es verdad. Amén. Las iglesias somos nosotros. Amén. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado. A nosotros nos es revelada la palabra. Amén. Por lo tanto, cada uno de los que estamos acá, tenemos que venir a la iglesia con la disposición y el ánimo de oír. Gracias. Es como el niño que va al colegio. El papá lo envía a clase, lo envía a la escuela, entra a clases y se le enseña. Hay muchos niños que la lectura no la pueden retener. Se les olvida lo que han leído, pero retienen lo que escuchan. Y cuando llega el momento de una prueba, aunque no hayan leído, por haber prestado atención a lo que el profesor estaba enseñando, el cuestionario que se le entrega o la prueba llega a tener una nota que ellos deseaban tener. Lo mismo pasa con nosotros en la casa de Dios. Debemos de estar aquí, cuerpo, alma y espíritu. Amén, Señor. Cuerpo, alma y espíritu. El espíritu clamando: Señor, abre mi mente, Señor, ayúdame a entender lo que tu palabra nos quiere decir. Amén. Esta noche tenemos con nosotros aquí en el capítulo 11 del Evangelio de según San Mateo, una palabra que nos trae hoy día Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta de todos los tiempos. Con él la palabra profética se cierra y ahora entra en acción el profeta mayor, el profeta de todos los tiempos, el profeta, la palabra profética que es la palabra de Jesucristo. Gloria a Dios. Esta palabra reveladora, esta palabra que mueve conciencias, Sí, Señor. la palabra de Cristo que comienza ahora a ser revelada por el Espíritu Santo a todos los que se allegan a Él. Gloria a Dios. Y es el único que tiene poder para perdonar pecados. Santo tu nombre. El último profeta, Juan el Bautista, traía un mensaje de arrepentimiento. Tenía una sola misión. Este era preparar el camino del Señor. Sí, Señor. Preparar el anuncio de que viene uno que perdonaría los pecados de toda la humanidad. Alabado. Esa era la misión de Juan el Bautista, Gloria a Dios. pariente de Jesús. Sí, Señor. Cuando Elizabeth visita a María,
Juan el Bautista, cuando ambas mujeres se saludaron, dice que Juan el Bautista se movió violentamente en el vientre de Elizabeth. Y el Espíritu Santo dice que se apoderó desde niño en el vientre de su madre para cumplir este anuncio. Cuando Juan llega al ministerio ya a su mayoría de edad, sorprende a todos los ciudadanos de su época con un mensaje de arrepentimiento, porque Juan no predica perdón de pecados. Juan predica arrepentimiento. Y cuando Juan anuncia y dice que vienen tiempos de juicio, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Vosotros, generación de víboras, le dice, ¿por qué estáis huyendo de la ira venidera? ¿Qué habéis visto salir al desierto una rama que se mueve por el viento? Os digo, y comienza a anunciar, os digo que conozco a uno que es primero que yo, es antes que yo, es más poderoso que yo. Él viene tras de mí y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego y perdonará vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos, le decía Juan el Bautista a la generación en su época, que era tan poderoso el mensaje de arrepentimiento que predicaba Juan, que las multitudes venían al Jordán con el fin de que Juan los bautizara para arrepentimiento. Yo, Juan, os bautizo a ustedes, generación de víbora, porque venís arrepentidos de vuestra acción. Pero quiero decirles que viene uno, que ese es el Cordero de Dios. Ese es el primero, ese es el unigénito del Padre. Es el primogénito nacido entre los hombres. Él os perdonará vuestros pecados. Él traerá perdón de pecados y nos llenará del poder de su gloria. Así es. Juan predicó esta palabra. Anuncia el mensaje que Dios le había entregado. Estaba hablando de ello y Juan habla sobre lo que habría de acontecer aquí en la tierra, en su época, en la época siguiente, en nuestra época y después de la nuestra. Si el Señor Jesús no viene esta noche. Así es, Señor. ¿Qué es lo que le dice Juan? Comenzó Juan ¿a qué? A reconvenir a las ciudades que habían hecho, en las ciudades donde se habían hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, ay de ti, Tiro y Sidón. Le añade diciendo: ay de ti, Capernaum, os digo que si en Sodoma y en Gomorra, en las ciudades antes de la ley, en esa generación, antes que Moisés recibiera las tablas de la ley, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, si hubiera predicado el Evangelio, hubiera habido un Juan el Bautista, hubiera habido un Jeremías, un Daniel, un Moisés, hubiera habido alguien que le predicara el camino de la verdad a esas generaciones, os digo que se hubieran arrepentido y hubieran permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto, le dice: les digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para estas generaciones que para ustedes, si no se arrepienten. Lo que le estaba diciendo es que esa generación tenían el privilegio de tener la palabra profética de primera mano, hablarle de que venía uno que era el Hijo de Dios, el Redentor y Salvador, que haría muchos milagros como los que Él había realizado. Ahora les dice: les digo a ustedes, porque ustedes son ciudades que conocen la ley, conocen el poder de Dios,
saben cuál es el camino del arrepentimiento. Les habla ahora y le dice: ay de ti Capernaum. Le añade diciendo: ay de ti Capernaum. Porque si en Sodoma, en las generaciones anteriores, se hubiera hecho lo que se ha hecho en ti, ellos hubieran creído. Si hubiera estado Jesús en esa época, les dice, si hubiera habido un apóstol Pablo en esa época, si hubiera habido una iglesia como la nuestra en esa época, quienes predicamos el Evangelio y anunciamos la palabra de Dios por la fe, esa gente hubiera tenido el tiempo para reflexionar y arrepentirse, pero no lo tuvieron. Tenemos que entender que antes del Sinaí, antes de la ley, todas estas ciudades vivieron bajo la predicación de un solo hombre, un profeta tomado por Dios que nunca dio abasto para anunciar a toda esa ciudadanía. Noé, el viejo Noé, cuando comenzó a construir el arca y a predicar, este tenía 500 años. Cuando terminó el arca, dice la Biblia que tenía 500. Dios le dijo: vas a hablarle a esta generación 120 años. Pero fue tal el grado de incredulidad en ese tiempo que la gente se mofaba y se reía del viejo Noé, de lo que decía, pues en esa tierra nunca había llovido de la forma que él lo estaba anunciando, y no creyeron al mensaje de Noé. Pero Noé no fue basto para toda esa gente, y vino el diluvio y se lo llevó a todo. Amén. En el tiempo de Sodoma, en el tiempo de Gomorra, en el tiempo de estas generaciones, ciudades que no se mencionan en la Biblia, pero estaban ahí, existían, que habían escuchado de los profetas el advenimiento de que en el futuro vendría uno que derramaría fuerza, que perdonaría los pecados, que moriría en la cruz del Calvario. Ellos no lo vieron, los profetas lo anunciaron y le dijeron a esa generación: si ustedes se arrepienten, ustedes tendrán derecho a la vida eterna. Pero la gente no le creyó. En Sodoma, por ejemplo, ¿quién estaba en Sodoma? El sobrino de Abraham, Lot, su familia, su mujer y sus hijos. Ahí estaba. A lo mejor tenía algún yerno también que estaba ahí. La ciudad de Sodoma y Gomorra se corrompieron hasta las médulas mismas de la conciencia, llegar a cambiar el estado del sexo en cada uno de ellos, y se volvió una ciudad horriblemente pagana, todo contra la voluntad de Dios. ¿Y quién tenía la responsabilidad de hablarle a Sodoma, a esas generaciones? Lot. Mire usted, Lot, aún siendo Lot el enviado, su mujer no creía a lo que él tenía que hablar. Sus hijas estaban ahí entre el creer o no creer, hasta que vino el tiempo del diluvio. Intercede Abraham, el tío de Lot. Señor, le dice, si en Sodoma, si en estas ciudades hubieran 10, solamente 10 que temen a tu nombre y que creen, ¿los perdonarías? Dios le habla y le dice: por amor a esos 10 perdonaría toda la ciudad. Pero no habían 10, y comenzó a rebajar el número. Dios le dice: si hubiera uno solo, Dios le dice: por amor a ese uno perdonaría la ciudad y le daría la oportunidad de que escucharan nuevamente la palabra. Pero no había ni uno. El único enviado era Lot. ¿Qué es lo que hace Dios? Envía a los ángeles y sacan a Lot y su familia de la ciudad para emitir el juicio de Dios por la corrupción, la maldad, por el pecado que había en la tierra. Esa es la etapa que le toca vivir, que de la que está hablando Juan el Bautista. Les dice: ustedes ahora, esta generación, tienen el privilegio de recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
tienen la oportunidad de arrepentirse a través del mensaje que yo le estoy entregando. Y hablaba del que iba a venir. El Bautista le recordó a la ciudad de Capernaum. Dice: Capernaum es una ciudad que ve la misericordia y el amor de Dios. Jerusalén, Galilea, Samaria, los lugares donde Dios realizaba grandes proezas a través de la predicación de Juan el Bautista. Le añade diciendo: ay de ti, Capernaum, porque si se hubieran hecho los milagros, se hubieran hecho estos milagros, y la gente hubiera escuchado este mensaje, se hubieran arrepentido. ¿Qué milagro le está recordando de Capernaum? El milagro que ese acto de fe de la mujer del flujo de sangre. Un acto de fe es lo que lo destaca. No es que viene Jesús y toca a la mujer, sino que la mujer dice: yo voy a ir a Jesús y yo sé que si yo toco el borde de su vestido, yo voy a ser sana. Ella creyó a Cristo. Cuando vino, tocó el borde de la vestidura y fue sanada. El mundo entonces quedó maravillado. La gente comenzó a entender lo que Dios había hecho. Les dice: si este milagro, esta gente, esto hubiera sucedido en esa época, no se hubieran perdido todas las ciudades, sino se hubieran arrepentido y creído a Dios. Por lo tanto, les voy a decir que llegará el día del juicio. Llegará el día en que grandes y pequeños, ricos y pobres, cultos e ignorantes, creyentes y descreídos, que no se han arrepentido y convertido, habiendo conocido la misericordia de Dios, llegarán ante el Dios Todopoderoso para ser juzgados. Entonces, ese día, el juicio de Dios será más tolerable. Tendrá Dios misericordia de Sodoma, tendrá misericordia de Gomorra, tendrá misericordia de esa gente antes de la ley que de ustedes, porque esa gente no tuvo a Cristo que le predicara. Hoy nos lo dice a nosotros en este tiempo. Ay de ti, siglo XXI. Ay de ti, iglesia del siglo XXI. Porque si estos milagros que se han hecho aquí, esta palabra que se predica aquí, sin tener a Cristo presencialmente, el Espíritu Santo en nuestras vidas, si este mensaje de arrepentimiento, esta palabra de Jesús, esta palabra renovadora y salvadora que usted y yo hoy día predicamos, escuchamos y recibimos, si hubiera predicado en esas generaciones, no le quepa la menor duda que se hubiesen arrepentido. Si hubieran habido templos como este, si hubiera habido un templo en la otra esquina, y hubiera habido un evangelista en el otro cuadro, y hubiera habido un pastor al otro lado, una mujer predicando en una esquina, y hubiera habido un grupo de hombres y mujeres orando por la paz y el perdón de los pecados de esa generación, como hoy se hace, si hubieran salvado. Pero no lo tuvieron. Por eso el Señor nos dice hoy: amigo, iglesia, despierta, iglesia, porque el castigo de aquel día será más tolerable para esa generación que para esta generación. Para esta, porque hoy nadie es ignorante del poder de Dios. Nadie es ignorante de la predicación del Evangelio. Nadie es ignorante. La iglesia debe recobrar fuerza. La iglesia debe llenarse del poder del Espíritu para que Dios opere los grandes milagros en el tiempo de hoy. Que no vengan para que le pongamos la mano encima, para hacer una imposición de mano, creyendo que somos nosotros los hombres los que le vamos a sanar, sino que vengan con fe, creyendo que al entrar por la puerta del templo, el Espíritu de Dios los sanará, los restaurará y los bendecirá a través de la oración de su pueblo. Que Dios bendiga a la iglesia. Será terrible. No quiero ni pensar. De repente quiero quedarme
estancado en este tiempo para no imaginar el día del juicio en el reino de Dios. Qué terrible será, qué terrible, qué terrible, qué angustiante. Cuando toda esta gente creyentes en Cristo, gente que estuvo en la iglesia, gente que dijo: yo te voy a amar, yo te adoro, Señor, yo te sirvo, tú eres el dueño de mi vida, y nunca le sirvieron. Creyeron engañar a Dios, haciéndose escuchar entre nosotros los hombres. Nosotros le creímos que eran así, que eran fieles, pero no, nunca fueron fieles. Mientras nosotros estamos en el trono de la gloria, mientras nosotros estamos en el tribunal de Cristo recibiendo elogio, los fieles, los que peleamos, los que lloramos en la tierra, los que luchamos todos los días, estamos recibiendo la gloria de Dios en el reino. Mirar al otro lado y ver a muchos creyentes en Cristo inclinar las cabezas, querer decirle a las rocas: caigan sobre nosotros, desaparezcan los de aquel que está sentado en el trono. No podemos resistir su presencia. No, Señor, de misericordia. Y que le diga: ¿qué hiciste? Y cuando empieza a poner en la balanza toda la corrupción de Sodoma, toda la corrupción de Gomorra, toda la corrupción de esa generación, y Dios los comienza a poner en la balanza, y la balanza marque la aguja justicia, y la justicia de Dios por la ignorancia de esa gente. Tal vez, puede que así sea, quizás entren al reino de Dios. Tiene Dios la última palabra. Es verdad, mi Señor. Y cuando llegue la hora de los que dijeron servir a Cristo, que tuvieron la oportunidad en este tiempo de este siglo, y se paren frente a Él y lo pongan en la misma balanza, en la justicia, y marque injusticia, y tengan que escuchar la palabra: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque cuando estuviste en la tierra me viste que tuve hambre y no me disteis de comer. Estuve triste y no me consolaste. Estuve llorando y no vinisteis a mí. Y le preguntarán entonces a Él con vergüenza, con tristeza. Le dirán entre sollozos: Señor, ¿cuándo te vimos en esas condiciones? Y Dios le va a decir: por cuanto no me fuiste fiel, vistes una generación en problema, en corrupción, en maldad. Tú eras el responsable de hablarle de mí y no lo hiciste. Ayúdanos. Apartaos de mí. Átenlo y pónganlo en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Amados, el castigo aquel día para los que no sirven a Dios. Así es, Señor. Así es, mi Señor. Para aquellos que le hace creer el diablo que así como caminan, así como andan, van a ser parte de la gloria de Dios, están equivocados. No es verdad. Será más tolerable para aquellos que no conocieron a Cristo que para nosotros los conocedores. Habrá una gran sorpresa en el día del juicio. Habrá en el día del arrebatamiento y en el tribunal de Cristo grandes sorpresas. Porque hay muchos católicos que por ignorancia van a ser salvos. Y hay muchos evangélicos creyentes que por no haber obedecido a la palabra de Dios serán condenados. Y estos que fueron primeros llamados llegarán a ser los últimos. Y esos que piamente caminaron, católicos que caminan en la tierra, que no le hacen mal a nadie, que buscan por la ignorancia en la idolatría, que van tras esta cortina de maldad guiada por los hombres, pero ellos ignoran, creen, son sinceros. A esos Dios un día los pondrá en la balanza. Amén. Y les dirá: por tu ignorancia eres salvo. Ocupa el lugar de aquel que prometió serme fiel y no lo fue. Ayúdanos, Señor. Dios tenga misericordia. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. Esto no es un juego. Amén. Esto es una realidad. Amén. No es una fantasía, es realidad. Amén. No es alarma pública, es realidad. Gloria a Dios. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Amén,
es verdad. Amén. Así es, Y la verdad es la que nos hace libres. Sí, Señor. Permita a Dios abrir vuestra mente. Gracias te damos. Oro todo el tiempo y le digo, Dios, así como tú has abierto mi mente para entender las cosas, abre la mente de tu pueblo para que la entiendan como yo las he entendido y puedan salvar también sus almas. Aleluya. Usted y yo peleamos la batalla de la fe. Amén. Todos los días estamos enfrentándonos al fiero enemigo que nos quiere hacer caer y derrotar. Pero todos los días nos levantamos y decimos, lo puedo, lo puedo, lo puedo, lo puedo, lo puedo en Cristo, lo puedo en el Espíritu Santo que me fortalece. Que Dios bendiga en esta noche su eterna palabra. Amén. Gracias. ¿Me ha entendido? Amén. ¿Me ha entendido? Amén. Hermoso, mi Señor. El Evangelio no es un juego, Amén. Señor, amén. es horrendo, Así es mismo. muy doloroso, Amén, Señor. es pero muy terrible querer burlarse de un Dios vivo. No, Así es, Señor. bendito. Estamos viviendo una época en que la blasfemia se hace presente. Los blasfemos se levantarán, anticristianos se levantarán. Toda esta política del tiempo presente se levanta contra todo lo que se llama Dios. Que una persona, una mujer responsable de escribir una nueva constitución política, culpe a Dios y diga atrevidamente que Dios ha violado el derecho humano. Eso es la aberración, la blasfemia del tiempo de hoy. Amén. El que diga tal cosa sea anatema. Amén. Eso es. Amén. Amén. Cuando leía esa palabra hace tiempo, años atrás, no se me venía a la mente, no se me hubiera ocurrido nunca que esto, anatema, podía escuchar un anatema en el siglo XXI. Gloria a Dios. Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Gracias. Nosotros los seres humanos quebrantamos la ley de Dios todos los días, el derecho divino, el derecho que Dios ha establecido, todos los días lo quebrantamos. Y se atreve a alguien a venir y decir semejante barbaridad. Qué pena, qué pena. Así es, Señor. Que Dios tenga misericordia Amén. Hay poder. de su pueblo. Sí, Señor. Somos nosotros los que tenemos que tener la fuerza. Amén. Amén. Un día, usted y yo no llegaremos al juicio final. Hablamos del juicio para que usted lo sepa y para que usted le diga lo que le espera a los que no se convierten. Así es, Señor. Pero usted y yo que estamos aquí, que servimos a Cristo con todas nuestras penas a cuesta, no llegaremos al juicio. Así se hace. Usted y yo llegaremos al tribunal de Cristo, Gloria a Dios. que es diferente Amén. al juicio final. El juicio final es juicio, como lo dice, condenación. El tribunal de Cristo es donde está reunida toda la iglesia de todo el mundo, Gloria a Dios. y el que está sentado en el trono se transforma ahora Amén. en el Rey de Reyes, a quienes hemos Gloria a adorado. Dios. Él reconocerá nuestras obras ante toda la muchedumbre en el reino de los cielos, en ese tribunal. Ángeles y arcángeles, querubines y serafines estarán atentos, los 24 ancianos, 4 seres vivientes, el reino todo estará atento a cuánto es lo que recibirán, y cada uno recibiremos el pago según haya sido nuestro trabajo Gloria a Dios. aquí en la tierra, trabajo aquí en la tierra. Amén. Poderoso, Señor. Unos recibirán gloria, mucha honra, otros recibirán palabras de elogio en menos escala, pero no se perderán. En la medida del trabajo que realizó, será el reconocimiento en el tribunal de Cristo. Y al final se nos dirá: venid benditos de mi Padre, Gloria a Dios. entren en el gozo del Señor. Alabado. Y comenzará la gran fiesta, el gran casamiento universal. Allí nos sentaremos a la mesa, adoraremos al que está aquí en esta noche en espíritu y en verdad, día y noche. La Biblia le pone tiempo, día y noche, para definir, pero en el Dios, en el reino de Dios no hay tiempo, no existe en Dios el tiempo, no habrá día, no habrá el sol iluminará, no habrá el rostro de Dios, será la luz
Y la alabanza de su pueblo, de nosotros los creyentes, será la gloria en el reino de Dios. Que Dios bendiga su vida. Arrepentíos y convertíos, amigos. El reino de los cielos se hace fuerte en este tiempo para la gloria de su nombre. Él está aquí. El que tiene oído para oír, oiga y abra su mente y déjelo entrar. Quiero que se ponga de pie. Vamos a orar, Señor. Yo sé que tu palabra es verdad. Yo sé que tú eres maravilloso. Yo te entiendo, Señor, que tú quieres algo de nosotros, algo más. Quieres tú afinar nuestra vida y redimirnos, llenar la iglesia de tu gloria, hacer de este tiempo de la iglesia una iglesia poderosa, una iglesia valiente, una iglesia que crea en lo imposible. Yo creo en lo imposible. Este tu pueblo que está aquí cree en lo imposible. Dios, en esta noche te ruego que tú fortalezcas a cada uno de mis hermanos. Cada uno de ellos, Señor, viene con un espíritu de entrega, viene con un espíritu de adoración, viene, Señor, con su espíritu, su carácter y personalidad, viene para adorarte a ti en esta noche. Viene, Señor, tu pueblo cargado de problemas, de también venimos cargados de angustia, Señor, que nos da el día. Pero aquí estamos, Señor, sacudiendo todo esto para llenarnos de la bendición, para cubrirnos con la nueva vestidura, para salir de aquí fortalecido, para salir de aquí lleno de tu gloria, para salir de aquí diferentes. En el nombre de Jesús, corto toda cadena del diablo, corto todo poder, Señor, del enemigo, todo poder de cansancio, de tristeza, de duda, de enfermedad, de tibiezas, en el nombre de Jesús. Echo fuera todo espíritu de Satanás y hago retroceder las tinieblas en el nombre de Jesús. Me imparto en tu nombre poder de tu Espíritu Santo, poder de gloria, de gracia, de fortaleza, para, Señor, seguir adelante. Te alabamos, porque has escondido esto de los sabios, de los entendidos, y esta noche, Señor, lo revelaste a nosotros, porque así te agrada. Levántanos ahora de esta oración en paz, en el nombre de Jesús, nuestro eterno y soberano Salvador. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y para siempre.